Hola chicos, mirad, voy a crear una serie de vídeos, una tanda de vídeos relacionados todos con CSS. Mi idea era crear también en relación a HTML, pero ya que hemos empezado con CSS, me interesa hacer vídeos que ya muestren lo que hemos visto en clase y algunos con nuevos conceptos que vamos a ver, y así, si es posible, vais viendo ya antes de que yo los explique en clase y vamos haciendo más ejercicio en el momento en el momento en el que estemos en el aula, ¿vale? Pero queda pendiente una serie de vídeos HTML para cuando tengáis que estudiar, además lo tengáis de referencia. Entonces, vamos a ver, en principio, recordad que CSS era un lenguaje lo que hacía era cambiar las características de las etiquetas HTML o las características que las etiquetas HTML tienen por defecto. Yo voy a crearme un documento HTML, vamos a llamarlo por ejemplo ejemplo 1.html, ¿de acuerdo? Y vamos a generarlo tal y como lo estamos haciendo hasta ahora, HTML 2.5. Voy a configurar para que siga lo que es el estándar XHTML, ¿vale? Nos acostumbramos a ello, cerramos todas las etiquetas y bueno, pues como título vamos a poner el ejemplo 1 y ya está. Vamos a crear, por ejemplo, etiquetas H1, ¿vale? Tengo H1, título 1, vamos a crear otra etiqueta H1, título 2, y yo que sé, una etiqueta A, por ejemplo, A, que no tiene un enlace, pero pongo almohadilla, y vamos a poner enlace 1 y otra etiqueta que también referencia a la almohadilla, y vamos a poner enlace 2, ¿vale? Lo voy a dar a guardar y bueno, pues voy a activar el live para ver directamente cómo los cambios se van creando, se van generando uno a uno. Yo le he dado, no sé yo si esto se ha cargado en algún sitio, parece ser que no, ¿no? Bueno, vamos a dar otra vez, a ver qué le pasa a esto. Bueno, pues no se carga. A ver, me voy a abrir para acá. Le voy a decir abrir, me lo abra con Chrome. Y tampoco se abre, no me lo creo yo. ¿Dónde se está abriendo esto? Vamos a ver. Minimizo. Control Alt 2. Y aquí no hay ninguna pestaña que me esté visualizando lo que es el contenido. Bueno, pues venga, vamos a ir a lo bestia. Y lo vamos a poner aquí con la rutita. Control C. Control V. Barra, y hemos dicho ejemplo. Esto es lo que nunca debe aparecer en una barra de dirección de un navegador, porque vamos, HTML, ahí va, ¿vale? Entonces ya tengo yo ahora mismo pues mi título 1, mi título 2 y dos etiquetas. Las etiquetas tienen ciertas peculiaridades, además de las características visuales. El título, por ejemplo, la etiqueta H1 se ve con el texto más grande de lo habitual, en negrita y con un tipo de letra que es diferente al resto. Las etiquetas A también se ven de forma diferente, se ven pues que son enlaces. Los enlaces desde que se comienzan a usar tienen esta característica. Lo que pasa que sí es verdad que hoy día nosotros un enlace es raro que lo veamos así, lo adornamos demasiado a veces, ¿vale? Entonces fijaros que aquí el enlace pues aparece con un texto, en este caso en azul porque todavía no se ha visitado, y cuando me coloco encima aparece la mano, ¿vale? Entonces esas son las características que por defecto tienen estas etiquetas. Además, si os fijáis, las etiquetas de título se colocan una debajo de la otra. Si yo pincho con el botón derecho y le doy a inspeccionar, que es una herramienta que vamos a utilizar mucho en todos los navegadores, si le doy a la flechita, ¿vale? Observad que, por ejemplo, la etiqueta de título coge toda la franja de la horizontal o toda la horizontal, ¿vale? Está también, pero sin embargo, si me voy a las etiquetas A, solamente coge lo que es la etiqueta como tal o lo que es su contenido. Entonces a estas etiquetas se le denominan etiquetas en bloque y a estas etiquetas se le llaman etiquetas en línea. Todas las etiquetas contienen o están constituidas por una caja, un elemento que se denomina caja y que se ve aquí, ¿vale? O sea, en el navegador. Cuando yo selecciono en el navegador el inspector y le doy ahí, pues me aparece la medida del contenido, el padding que tiene, el borde o el margin. Por ejemplo, en este caso, las etiquetas H1, pues esta etiqueta H1 concretamente mide de ancho 400, su contenido 484 por 37 de alto, no tiene padding, que ya veremos qué es, no tiene borde, pero sin embargo sí tiene margin, que aparece representado pues ahí arriba de esta manera, el margin es la distancia entre los elementos, ¿vale?
Entonces, en principio, con esto, lo que yo consigo es crear un documento HTML que tiene estas características. ¿Qué haría CSS? Primero, recordad que yo puedo incluir CSS ya sea directamente dentro de lo que es la etiqueta en el propio HTML o como fichero aparte, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo aquí el atributo style, el atributo style lo que hace es que me dice que voy a incluir características CSS a esa etiqueta concreto. ¿Qué características? Por ejemplo, vamos a suponer que quiero cambiar el color del título. Pues una propiedad en CSS que cambia el color es color, red. Al poner esto así, ¿vale? CSS son elementos o son duplas, ¿no? De propiedad valor, ¿vale? Cuando yo pongo eso así, si me voy a lo que es el navegador y recargo, la etiqueta de título se ha puesto en rojo, solo esta porque era donde tenía el style, ¿vale? Entonces esta es una manera de indicar lo que es características CSS o aplicar características CSS a una etiqueta. Si quisiera, por ejemplo, que las dos o los dos H1 fuesen rojos, pues tendría que copiar de esta manera este atributo y colocarlo aquí, ¿vale? Otra forma de incluir CSS es mediante la etiqueta style, ¿vale? Si yo, por ejemplo, aquí yo pongo style, ¿de acuerdo? Y ahora, aquí dentro, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero cambiar? La etiqueta H1, por ejemplo, las dos. Pues yo pongo aquí la etiqueta que quiero cambiar, que sería el selector de etiqueta, o se llama así, es la regla que especifica sobre qué se cambia, ¿vale? Y ahora pues lo mismo de antes, la propiedad y el valor que les quiero asignar. Entonces, en este caso, ¿qué estoy diciendo? Que todas las etiquetas H1 tengan esta característica. Yo me voy al navegador, le doy a recargar y ya aparecen los dos H1 así. Esto es un selector de etiqueta y nosotros estamos incluyendo ahora mismo pues CSS dentro del propio HTML, ¿vale? ¿Qué podría hacer además de esto? Pues podría crearme un fichero aparte, ¿de acuerdo? Entonces, si yo guardo mi HTML, yo me voy al explorador, a la carpeta CSS y ahí le doy a crear. Me voy a crear un fichero que se llama estilo.css porque esa es la extensión que tiene este tipo de fichero, ¿vale? Si aquí, o sea, ahora mismo si me voy al navegador y le doy a recargar, automáticamente he eliminado el style, con lo cual no hay estilos ninguno. Pero si lo que tenía antes directamente en HTML yo lo coloco aquí, me voy de nuevo al navegador y veo pues que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no he linkado lo que es el fichero. Entonces me creo lo que es el fichero CSS con las características y lo que tengo que hacer a continuación es venirme para acá, poner un link. Fijaros que aparece el link2.css y aquí ¿qué tengo que hacer? Pues poner la carpeta donde se encuentra el estilo o la hoja de estilo y estilo CSS, que es el nombre. ¿De acuerdo? Si ahora me voy al navegador y le doy a recargar, ahora sí las dos etiquetas H1 se ven modificadas. ¿Vale? Entonces, por un lado, antes de empezar, aunque hemos hablado de CSS antes de nada, tenemos que ver las tres maneras en las que podemos incluir CSS. ¿Vale? En la propia etiqueta, en el head podemos crear una etiqueta style o bien lo ideal es crear un fichero aparte con la extensión CSS y ahí colocar todas las características. Ahora, ¿qué tipo de características tenemos? Pues tenemos muchísimas que cambian el background, el color de fondo, por ejemplo, el borde, la distancia del contenido al borde, la distancia entre los elementos, etcétera, etcétera. Para especificar estas características tenemos diferentes selectores, reglas. Hemos visto este que es el selector de etiqueta, es decir, directamente ponemos el nombre de la etiqueta que queremos modificar y dentro de las llaves las propiedades, ¿vale? Existen otro tipo de selectores. Vamos a suponer que yo quiero que sea de color rojo el H1 y este A. ¿Qué es lo que hago? Pues para ello utilizo el atributo class, ¿vale? Yo pongo class y ahora pongo ahí un nombre, el que yo quiera. Normalmente se suele poner un nombre o una palabra o un conjunto de palabras pero sin espacio, que representen la modificación que van a hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer que el color del texto cambie a rojo. Pues yo puedo poner texto rojo, por ejemplo. Si el texto va a ser rojo en el H1 y en el A, pues a la etiqueta A, por ejemplo a esta, le voy a agregar también el atributo class y voy a poner texto rojo. Esto significa que estamos agregando clases a las etiquetas. Yo las etiquetas
o sea, las clases se pueden repetir las diferentes etiquetas. Yo puedo poner tantas veces class texto rojo como me dé la gana en todas las etiquetas que yo tenga, siempre que quiera que el texto de esa etiqueta sea rojo. Entonces ahora mismo si yo me voy a mi página web, pues no ocurre nada. Lo único que ocurre es que estos dos son rojos porque el CSS dice que las H1 son rojos. Vamos a comentar esto, vamos a poner barra asterisco barra, ya que los comentarios se ponen de esta manera, no es como en otros lenguajes que aparecen barra barra, etcétera. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo en HTML me he creado un atributo que es class al que le he asignado, he agregado, ¿no? Un atributo class al que le he asignado este nombre, ¿vale? Entonces en CSS, para referenciar este nombre, como está incluido en un class, yo tengo que poner punto y el nombre, que era texto rojo. De esta manera estoy referenciando todas las etiquetas que tienen el class igual a texto rojo. Y ahora aquí voy a poner las características, color, red. ¿Vale? Si me voy ahora a mi página web y recargo, fijaros que se ha puesto de color rojo el título 1 y el enlace, que son los dos elementos que ahora mismo tienen el class con texto rojo. Si pongo otras características, por ejemplo, border, ¿vale? Y ahora pongo un px, solid y vamos a poner red también. Pues me voy a mi página web, recargo y fijaros, se pone en rojo un borde alrededor de título 1 y enlace 1. Si observamos, pues hemos dicho anteriormente que la etiqueta título, una etiqueta en bloque, el H1 una etiqueta en bloque, pues el borde se coloca hasta el fondo, a no ser que nosotros digamos un width. En el caso del enlace, una etiqueta en línea se coloca hasta aquí. Las etiquetas en línea, por mucho que yo quiera cambiar el width, no va a verse modificado, a no ser que haga algo muy concreto que ya veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Entonces, por lo pronto, nosotros podemos decir en CSS, yo tengo esta etiqueta y quiero modificar, entonces directamente pongo el nombre de la etiqueta y la modificación. Esto lo que hace es que todas las etiquetas con ese nombre se vean afectadas por esas propiedades. Si yo quiero que solo ciertas etiquetas y de diferentes tipos se vean afectadas por las mismas características, pues pongo entonces o creo una clase, ¿vale? Es habitual colocar las clases separadas por comas. Por ejemplo, si yo tengo varios elementos que además de unas características concretas tienen estas, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, punto texto rojo, coma, punto, imaginaros, borde. Bueno, pues así estoy diciendo que todas aquellas etiquetas que tengan la clase texto rojo y aquellas etiquetas que tengan la clase borde van a ver su color de texto rojo y el borde rojo, ¿vale? Entonces es una forma de agrupar clases y agrupar selectores. Es importante agrupar el máximo número de selectores posible porque tenemos que escribir lo menos posible. Y tenéis que tener en cuenta que las propiedades CSS se ven en cascada, de manera que la última, o el CSS es un lenguaje en cascada, de manera que la última característica en principio es la que prevalece a excepción del tipo de selector que utilicemos, siendo el más específico el más importante, ¿vale? En la plataforma recordad que tenéis ahí una tablita donde dice la importancia de los diferentes selectores. Y en principio, para terminar este vídeo, hablando de selectores, me falta uno que es el tercero que siempre se estudia al principio del todo, que es el selector ID. Yo a las etiquetas HTML le puedo poner un identificador, ¿vale? Yo puedo agregar el atributo ID y ahí poner un nombre. ¿Qué pasa? Que yo puedo, por ejemplo, utilizar el ID aquí y yo puedo utilizar perfectamente el ID pues aquí. Pero el ID, el nombre que yo ponga aquí, no tiene que ser igual que este o no es igual. Los IDs identifican de manera única esas etiquetas. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, centrado, ¿vale? Y aquí puedo poner otra cosa, pues, por ejemplo, fondo. Bueno, fondo, vamos a poner enlace, porque esto en realidad es un enlace. Vamos a poner enlace y aquí vamos a poner título, ¿vale? Entonces no se da como podéis poner los dos títulos, que al final el navegador se lo va a tragar, pero luego después a la hora de codificar y demás, pues va a haber errores, sobre todo cuando también agreguemos JavaScript a nuestro código, porque el ID se utiliza mucho para identificar esa etiqueta del DOM, entonces es importante que tenga nombres diferentes. ¿Cómo referencio yo a esta etiqueta mediante el ID en CSS? Pues me vengo para acá, yo puedo coger y poner aquí almohadilla, título.
¿Qué quiero hacer con el título? Pues los quiero centrar. Vamos a poner un test alias center, ¿vale? Le doy a guardar y ya pues con eso lo recargo y el título se centra. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero hacer con el enlace? Pues almohadilla, enlace y le vamos a poner el background color y vamos a ponerle blue para que os duran los ojos al mirar el vídeo. Le damos ahí, recargo y fijaros, ya aparece lo que es el fondo en azul. Entonces yo estoy de alguna manera llamando también a estas etiquetas mediante el atributo ID y para ello lo que hago es poner el nombre que le he puesto al ID con una almohadilla delante. Cuando es una clase un punto delante y cuando es la propia etiqueta pues el nombre de la etiqueta como tal. Entonces esto es lo primero que tenéis que saber. Lo primero que tenéis que saber es cómo enlazar el CSS. Bueno, primero, antes que nada, saber qué es CSS. Segundo, cómo enlazarlo. Y tercero, los 3 selectores típicos que suelen utilizar en primera instancia cuando hablamos de CSS y cuando queremos modificar nuestras etiquetas, ¿vale? Bueno, espero que más o menos os haya quedado claro. Esto lo hemos visto ya en clase. Mirad el vídeo, mirad las dudas, apuntar las dudas y preguntarlas en clase, ¿vale? Venga chicos, chao.